Vamos a comenzar invocando, como siempre hacemos para nuestra formación, al Espíritu de Dios y su santa operación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te consagramos estos momentos, breves momentos, pero nutrientes momentos, para que con tu Santo Espíritu nos sigas hablando al corazón, para que sigas moldeando nuestra vida, para que nos sigas animando en nuestra fe. Y, Señor, no te olvides de las necesidades actuales que tenemos. Aleja de nosotros, por tu sangre preciosa, todas estas inclemencias de la pandemia. Ayuda a los médicos, a las enfermeras, fortalece su voluntad para que se afiancen en seguir haciendo el bien. Y a nosotros danos oídos de discípulo para escuchar tu divina palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema es la fuerza interior que combate el miedo, el estrés y la depresión. Este es el tema, hermanos. La fuerza interior que combate el miedo, el estrés y la depresión. El presente tema es de una actualidad muy importante, porque el miedo y el estrés pues están asociados casi siempre a sentimientos de ansiedad y de depresión, lo sabemos. Y en carne propia, por desgracia, pues los vamos, digamos, padeciendo. No pocas personas sufren de ansiedad, de ataques de pánico hoy en día, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos días. Y esto es un poco grave, hermanos, si pensamos que la Organización Mundial de la Salud para este año 2020 acaba de decir que la segunda causa más frecuente de mortalidad va a ser precisamente después de las enfermedades cardiovasculares, las consecuencias que vienen para los enfermos por tener miedo, ansiedad y depresión. Entonces, no es una cosa de poca monta, ¿verdad? Hoy por hoy los seres humanos pues vivimos en la patología del miedo. Pero hay que hablar del miedo para no tener miedo. No se trata solamente de un simple miedo. Muchas veces es un miedo empanicado, por decirlo así. Eso tiene que cambiar, hermanos. Les digo esto porque a mí también me ha querido empanicar el miedo. Soy sincero. Y he tenido que luchar contra mí mismo para no caer en las garras del miedo, porque te aprisiona, te mete a la cárcel y te mantiene ahí. De tal manera que necesitamos, a través de esta conferencia, saber cuáles son nuestros enemigos para poderlos combatir, porque se parece a un fantasma que nos está persiguiendo y que nos orilla a vivir así, aprisionados al miedo. Ahora, si la baja autoestima es una pérdida de confianza en sí mismo, que lo es, el miedo es una pérdida de confianza en Dios nuestro Señor. En realidad el tema del miedo está muy relacionado con la pérdida de confianza en Dios nuestro Señor. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer, hermanos? Dice San Juan que en el amor no hay temor y que el amor perfecto echa fuera el miedo. Primera de Juan 4:18. Y bueno, si lo vemos en una estadística, una séptima parte de los pacientes de ansiedad mueren por otro problema que los conlleva, el suicidio. Por tanto, hablemos de esto, hablemos del miedo. ¿Cómo estamos en cuanto al miedo se refiere? Hay un miedo objetivo y un miedo subjetivo. Y a este último es al que le debiéramos de tener un poquito de respeto. Me voy a explicar mejor.
El miedo objetivo es algo que viene de afuera hacia adentro. Por ejemplo, si existe una amenaza real, no lo sé, por ejemplo ahora con la pandemia, ¿no? O vamos a suponer hipotéticamente que se te acercó un león, ¿no? O estás sufriendo las inclemencias de un terremoto, de un tsunami. Pues claro que existe la respuesta del miedo. Y el miedo te paraliza. El miedo es como una especie de instinto de supervivencia. Porque el miedo te ayuda para que te salves tú mismo de las situaciones como puedas. Ya sea corriendo, escondiéndote, amparándote en algún lugar, lo que sea. Y se toman las precauciones pertinentes. Podríamos decir que el miedo objetivo, es decir, porque es real, ahí está el problema, es una especie de reacción, como un instinto de supervivencia. Claro, una vez que ya pasa ese momento álgido, ese momento de peligro, pues ya vuelve el equilibrio emocional. Vive el equilibrio y ya todo se calma y ya pasó, se superó el miedo. Pero no hubo mayor consecuencia. El miedo subjetivo, mis hermanos, es ese miedo que se enquista en nuestro estado de ánimo, como si fuera una posesión de un mal espíritu que nos quita la libertad, como decía, nos aprisiona en la angustia, que nos hace creer que estamos perdidos, que nos vamos a morir. Y ese es el miedo al que hay que combatir con todo. Después lo diré, especialmente con la fuerza de Dios en mí, en cada uno de nosotros. El miedo subjetivo es el que más lesiona la vida de las personas. Ahora, si a ese miedo subjetivo se le añade una falta de confianza en sí mismo o una falta de confianza en un ser sobrenatural, en Dios o en quien sea, que nos sabemos bien que por la fe nos protege, es un Dios providente, Él no falla, etcétera, etcétera. Si se pierde eso, el individuo de veras va a terminar enfermándose y muriéndose, hermano. Por eso es importante, trascendente este tema. El miedo subjetivo entonces me forza a creer que estoy solo. Me corta las alas, ya no puedo volar, ya no puedo hacer más. Se cae en fatalismos. Por ese motivo, en esta charla debiéramos de conducirnos a dos cosas específicas. Primero, debemos aprender a combatir nuestros miedos más terribles mediante la confianza plena en Dios. Ya veremos cómo hacer esto posible. Debemos aprender y convencernos en el fondo que necesitamos también nosotros con urgencia un cierto complemento espiritual, una energía interior que nos haga, ¿verdad?, pues mantenernos firmes en las circunstancias difíciles de nuestra existencia. Necesitamos recuperar la fuerza de la fe y traducirla en confianza plena, en confianza, podríamos decir, optimista, que nos hace decir, todo está bien. Tener la certeza de que no navegamos solos por este mundo tenebroso. En este valle de lágrimas tenemos quien nos consuele. En fondo, pues, el miedo nos viene por percibirnos solos, hermanos. Son momentos angustiosos, porque tenemos encima todos los problemas que nos aquejan y verdaderamente el miedo es que siento que estoy solo, que navego solo. Y eso se vive, se sufre terriblemente. Pero tú nunca estás solo, hermano. Nosotros, los que creemos en algo sobrenatural, los que creemos en la fuerza de Dios para salvarnos, es un Dios amigo, es un Dios que no nos abandona jamás y que Él sabrá llevarnos. Y si Él ha decidido que estemos ya en su presencia, pues como decía San Pablo, ya vivos, ya muertos del Señor somos.
Entonces, vean la certeza, pero es importante porque me mantiene en equilibrio emocional, ¿sí? En ese sentido, necesitamos, pues miren hermanos, subir los niveles de confianza, invocar la fuerza espiritual, serenarnos, sí, en los momentos difíciles y saber que, pues Él está con nosotros y en Él existimos y en Él nos movemos y en Él somos, no pasa nada. Nunca, nunca estamos solos. Nunca. Hace algunas horas alguien me preguntó, padre, ¿cómo le ha ido en esta cuarentena? Bueno, pues me ha ido excelente. Dice, pero no le pesa estar recluido ahí nomás en su habitación sin hacer nada. Momento, le digo, sin hacer nada no, porque estoy súper cansado de hacer cosas. Pero no me incomoda para nada, porque no me siento jamás solo. Y si humanamente hay algo que necesito, bueno, pues me distraigo, veo un poco mis programas que me gustan, los documentales, etcétera, ¿no? Entonces, vean, partir del elemento confianza plena en que no estoy solo. Esto es importante para salvarnos del miedo. Tú nunca estás solo. Nuestra vida entera, entonces, está impregnada de la mano providente de Dios, pero necesitamos creerlo. Y es vivir con fe todos los momentos más complicados de nuestra existencia. Sin embargo, hermanos, pues les mentiría si no les digo que a veces no resulta tan fácil, ¿no? A veces lo entendemos, pero no lo podemos vivir. Algo nos falta, algo nos falta. Lo entendemos, sabemos bien en teoría que no estamos solos. ¿Y por qué nos seguimos sintiendo solos? Esa es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. Entonces, cuando llegamos a impregnarnos de esa presencia porque buscamos a Dios nuestro Señor, entonces tiene lugar la experiencia de los santos. ¿Se acuerdan aquel famoso poema de Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila? ¡Qué hermoso poema! Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, solo Dios resta. Quien a Dios tiene, nada le falta. No te acongojes, confía en Cristo, con pecho grande, dice ella, y venga lo que venga, nada te espante. Me encanta esa frase del final de su poema que dice, con pecho grande, hermanos, con pecho grande significa que efectivamente tengamos esa buena disposición, esa plena confianza de que nunca seremos abandonados a nuestra suerte. Dios sabe lo que nos está pasando y está dispuesto a venir a nuestro auxilio. Pero nosotros debemos constantemente estar ahí, al pie del cañón, agradeciéndole siempre y por todo motivo por las cosas que nos permite, porque algunas cosas no son tan buenas que nos están pasando, pero Dios las permite. Seguramente aquello que no nos tumba nos hará más fuertes en la fe, más fuertes en la caridad, en la solidaridad humana, más fuertes en la esperanza. Segundo, la práctica incesante de la oración de quietud que voy a enseñar en estas conferencias, también es llamada la oración del corazón, o la oración de Jesús es conocida, ¿no? O la oración esiquiasta. Esiquiasta significa la oración de quietud, es la misma cosa. ¿Por qué se le llama la oración del corazón? Porque se supone que es con la respiración, es una oración mental que va al unísono con el corazón. Y entonces podríamos decir que cada latido se convierte en una oración, hagan de cuenta. Y la oración de Jesús, porque las fórmulas que se utilizan para la oración mental tienen que incluir siempre el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama también a esta oración de quietud la oración
de Jesús y la oración del corazón. Veamos un primer tema. Estrés, depresión, miedo, el mal de nuestro siglo. Esta es la primera parte de nuestra conferencia. Ya expusimos un poco sobre el miedo. Hablemos ahora, sin pretender, por supuesto, de ser exhaustivos en el tema. En primer lugar, nos sobrepasa. Yo no soy psicólogo, no soy médico, ni mucho menos. Pero bueno, algunas cosas, hasta en experiencia propia, se pueden entender, porque las hemos soportado, las hemos vivido. Hablemos del estrés, hablemos de la depresión. De acuerdo, leía por ahí en un articulito de la Organización Mundial de la Salud, el estrés, la ansiedad y la depresión son una triada, hermanos, del mal que aqueja a 150 millones de personas en todo el mundo. Fíjense ustedes. Y entonces va uno a casa y lamentablemente encuentras con familiares que ya están en la depresión, que ya están viviendo los ímpetus del miedo, la angustia, la ansiedad, el desasosiego. Entonces, definitivamente es un fenómeno moderno que nos está tocando de lleno. Y es importante que hablemos de ello, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros no podremos vencer esta batalla sin conocer cuál es nuestro enemigo común. Bueno, el estrés, ¿qué cosa es el estrés? Es un modo de responder también a los imperativos del vivir cotidiano. Vean, vivimos un mundo competitivo, pero también un mundo de descarte por los menos esforzados. Vean, a nivel de trabajos, de empresas, de negocios y demás, aquel que se duerme, como dice el camarón que se duerme, se lo llevó la corriente. Desempleo, y esto genera estrés. Entonces, estrés es sinónimo de cumplir escrupulosos horarios, horas extras para demostrar a la empresa que tenemos amor a la camiseta, para demostrar simplemente que valemos, que estamos preparados, presiones de compañeros, de los jefes, presiones en la familia, presiones en los hijos, presiones de mil cosas, de mil maneras. Alguien comparó este estrés, ¿verdad?, a aquellos hermanos que tienen mucho acceso a la computadora y que tienen varias pestañitas abiertas, muchas de ellas. Al final pierden claridad, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y naturalmente sube la ansiedad por someter el organismo a un estrés prolongado. Entonces, si alguien toma a un individuo en ese momento y le propone un camino de vida espiritual profundo, pues olvídense, hermanos, nos arriesgamos hasta a ser ofendidos. Porque el que está en medio del estrés no quiere saber de otra cosa más que de su estrés y de cómo va a hacer frente a esas exigencias cotidianas. Con toda verdad, hoy por hoy se convierte en un fenómeno que se ha dado en llamar el cáncer silencioso, que por desgracia pues todos lo padecemos en cierta medida. El estrés entonces termina afectando la salud porque concentra su fuerza en responder a la inmediata amenaza en detrimento de aquellas funciones pues vitales también, como por ejemplo la nutrición, ¿no? Hasta el hambre se va. O la mala digestión, tienes problemas de digestión porque estás en el cerebro enfocado a aquellos problemas. Hay consecuencias a nivel de relación humana. Si ustedes se fijan, una persona que está en un nivel de estrés considerable no tiene tiempo para la familia. No tiene tiempo para los amigos, para divertirse él, para esparcimiento personal. No tiene tiempo. Y eso va a traer consecuencias a la larga. Y muchas veces se olvida hasta de la vida marital. La vida marital se enfría porque aquella mujer, aquel hombre está todo llevado hacia el ámbito del trabajo cotidiano.
Entonces vean todas las esferas que está afectando el estrés. Delante de este fenómeno, la tesis fundamental de esta charla es afirmar que el cultivo del factor espiritual y contemplativo se convierte para cada uno de nosotros en una fuerza que equilibra las exigencias de nuestra vida psicosocial y también emocional y afectiva, ¿sí? Entonces, el estrés le pega a todo mundo, hermanos. Está bien. Los niños son menos propensos, pero no están exentos. Los lugares, digamos, rurales, casi no les llega, pero no están exentos. O sea, es donde hay competitividad y exceso de trabajo, o lo que llamamos el activismo, ahí está agazapado el estrés. El estrés es, pues, fruto de un activismo abrumador del estilo del tiempo presente, hermanos, y estamos inmersos en ello. Nuestra propia experiencia constata cómo el creciente número de enfermos depresivos llega a tocar las puertas de nuestras propias familias. Yo siempre que voy a la casa, ya casi les pregunto, ¿y ahora quién tiene depresión? Verdaderamente es una cosa extendida. ¿Por qué? Porque la depresión son estrés acumulado, ansiedades no resueltas, y se cae en esa situación. Es probable que en un futuro no muy lejano, la depresión y sus penosas consecuencias se vayan a convertir, hermanos, en enfermedades más difundidas junto con otras enfermedades que padezcamos, ¿verdad? Pareciera que el estrés es la plataforma que da cabida a una serie de enfermedades, ¿no? Hoy vivimos el síndrome de la prisa, y el síndrome de la prisa está a la base de todo tipo de neurosis, ¿sí? Cobra víctimas de día a día, se los puedo asegurar. Solo que aquí cabe aclarar la diferencia entre entrar en un activismo y ser personas activas. Activismo y ser personas activas no es lo mismo. Hay una persona que es saludablemente activa y otra es compulsivamente activa. Una persona que es activa afronta la responsabilidad del vivir cotidiano, pero logra un equilibrio en su relación psicosocio trascendente, es decir, se da tiempo, hermanos, para todo. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para cocinar, hay un tiempo para, naturalmente, descansar. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para Dios. Y es una persona activa. Le sale la energía de esa misma actividad espiritual que ella tiene y que ella se permite. Así que el activismo es el malo. El activismo es aquel que solamente está pensando en producir riquezas y que con ese afán se lastiman la vida tremendamente y se pierde el equilibrio psicosocial y psicoafectivo. Por tanto, hermanos, necesitamos entrarle a este problema y vencer estas irremediables carreras a la angustia, a la ansiedad y a la depresión. Mire, yo leyendo por ahí un librito de logoterapia moderna, me llamó la atención que para ellos distinguen 3 distintos tipos de depresión, ¿sí? Y lo vamos a aprender en esta formación. Ellos definen la la depresión interior, le llaman también endógena. Distinguen la depresión reactiva, que reaccionan a algo, ¿verdad? Y la depresión espiritual. Y toca los 3 ámbitos del ser humano, el biológico, el intelectivo y el espiritual, que es la sustancia del ser humano. Entonces, cuando se habla de la depresión interior, debemos de localizarlo concretamente en la biología de esa persona, sin aparentes problemas psicológicos. Tú dices, ves que psicológicamente estoy re bien, pero algo detona en su cerebro y ya está, hermanos. La persona se siente deprimida, se siente entristecida,
sin motivo aparente. Se presenta en los individuos alternando ciclos aquí y allá de manifestaciones diversas. Algunos hablan de pérdida de litio y entonces los doctores se recomiendan un litio al cerebro, en fin. Esas son las maneras de tratar la depresión interior. Pero hay una depresión reactiva, cuando la depresión surge por presiones de todo tipo, hermanos, sobre todo en el ámbito psicológico, en el ámbito de interacción social, cuando las personas atraviesan por una serie de adversidades, como puede ser la tristeza de perder un ser querido, eso afecta muchísimo, ¿verdad? Y el miedo real a algo, a alguien, a perder la vida, a problemas económicos, esos son depresiones reactivas, pues ¿quién no se va a sentir mal, verdad? En ese caso la depresión pues es una especie de reacción a tales adversidades, ¿sí? Entonces esa reacción en un primer plano podría ser inclusive saludable, pero si está ahí atizando el alma, va a terminar lastimando sobremanera. La otra es la depresión espiritual. La depresión espiritual va a surgir, hermanos, cuando la adversidad o la crisis toca la dimensión espiritual. Aquí vamos a comprender que los hermanos llegan a desilusiones amorosas, tienen futuros inciertos porque generan vacíos, especialmente sucede mucho con los jóvenes. Y en fondo existe un descuido en el área espiritual de la persona que le pueda despertar sentimientos de desconfianza ante un futuro que no comprende que sea muy cierto, que digamos. Como quiera, en todos los casos de depresión, lo más terrible, hermanos, es que toda depresión bloquea el deseo de superación psíquica y de superación social. Es decir, el individuo se repliega en sí mismo y se hunde más en su soledad y tristeza. ¿Cómo vencer este tipo de depresión, hermanos? Ya lo enseñé en otras conferencias, con la cultura del esfuerzo, yendo precisamente a hacer cosas contrarias a lo que tu biología y tu psique te están diciendo que hagas. Si te está llevando a la tristeza, con la cultura del esfuerzo, esfuérzate por buscar cosas que te conduzcan a la alegría. Si te está llevando a la soledad, pues esfuérzate por buscar cosas que te asocien a otros hermanos y gozar los momentos fraternos, etc., ¿no? Y así, el individuo replegado en sí mismo, en soledad y tristeza, hermanos, pues sufre mucho, sufre mucho. Entonces, si ya tenemos estos tres elementos definidos, el miedo, el estrés, la depresión, ¿qué hacer con este escenario abrumador? Entonces, viene aquí el segundo tema de esta conferencia. La oración de quietud es la propuesta. La oración de quietud se propone como antítesis del miedo. Y esto es lo que vamos a afirmar ahora mismo. Digamos, hermanos, que con riesgos y osadías, los temores y esperanzas, los anhelos, los fracasos de todos nosotros, hombres y mujeres que habitamos este planeta, siempre, hermanos, consciente o inconscientemente, estamos buscando el sentido de nuestra vida. Pero muchas veces nos equivocamos en el considerarnos o no como seres espirituales. Mucha gente cree que ser espiritual o ser religioso es opcional, y es ahí donde se equivoca. El ser humano está dotado sustancialmente de un espíritu, y en consecuencia, porque tiene un espíritu, es un ser espiritual, y en consecuencia debe de vivir con una cierta espiritualidad. Si tienes un espíritu, eres un ser espiritual y debes asumir una cierta espiritualidad. Y como ya lo habíamos dicho, en un mundo competitivo, eficientista, globalizado, en un mundo que está golpeado por miedos a pandemias, recesiones económicas que vayan ustedes a saber qué nos vaya a venir, incertezas sociales,
¿no? El problema de la violencia que no ha desaparecido, ¿no? El problema cada vez más creciente de personas que llegan de otros países, inmigrantes. El mundo golpeado pues por todos estos retos, por todos estos factores, pues naturalmente nosotros batallamos para definir cómo podríamos generar una vida espiritual auténtica. ¿Cómo encontrar en la práctica espiritual esos mecanismos para equilibrar nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, hasta lograr ese equilibrio interior que nos permita ver la vida en la muerte o en el momento crítico, el perdón en los momentos difíciles de odio, por ejemplo, la unión en la dispersión, como ahora, ¿no? Nos sentimos unidos, pero estamos dispersos. Y ser capaces de encontrar la paz y el bien optimísticamente planteados en medio de discordias, de problemáticas diversas, en familia, en la sociedad, en el mundo entero. Entonces, la oración profunda, la actitud contemplativa, hermanos, debe conducirnos a nosotros al optimismo confiado en Dios, aún en medio de todas nuestras crisis. Los santos, por ejemplo, lograron transformar esos momentos álgidos en posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, el biógrafo San Francisco de Asís decía, Tomás de Celano, describía al santo y decía que San Francisco era de mente serena, escuchen esto, de mente serena, dulce de ánimo, de espíritu sobrio, absorto en la contemplación, constante en la oración y en todo lleno de entusiasmo. Entonces, hermanos, ¿qué virtudes necesitamos verdaderamente para mantenernos en ese equilibrio que necesitamos? Sobre todo aquellos que tienen, hermanos, una responsabilidad cotidiana que cumplir, una consagración que vivir. Deben de ser un libro abierto que dé lecciones de vida a los demás en estos tiempos de crisis. Justo como quisiera pensar, lo siguen haciendo, hermanos, tantos hombres y mujeres en los países golpeados por la guerra, el hambre, la pandemia, como lo siguen haciendo tantos hombres y mujeres en nuestras clínicas y hospitales en todo el mundo, como aquellos vendedores de sus propios miedos que a pesar de la contingencia siguen apoyando a pobres y a migrantes y que no tienen miedo a contaminarse porque primero está el bien del otro, su salud. Entonces, hermanos, verdaderamente vivimos un tiempo de crisis, pero también de esperanza, porque vemos que hay mucha gente con esa grandeza de alma que nos pone la muestra de que esto es posible. La tesis aquí que estoy sosteniendo, hermanos, es que la oración de quietud, que explicaré más tarde, es verdaderamente posible, reguladora, equilibrante de esos miedos, de esas depresiones, de esas ansiedades, de esas angustias. Y voy cerrando el tema, hermanos, porque nos urge cerrar. Dicha experiencia de oración que analizaremos un poquito más tarde, tiene su origen como oración, así se llama, esiquiasmo, o oración esiquiasta, traducido sería una especie de oración de quietud, pues esigia es calma, quietud, en griego. Entonces tiene su origen en las órdenes monásticas, sobre todo de rito ortodoxo, pero no solo. Lo encontramos ya como práctica de oración mental en los relatos del peregrino ruso, un pequeño librito por ahí muy hermoso que me tocó leer en su tiempo y me animó mucho en esta vida espiritual. Y está convencido el personaje de ese librito que a través de la contemplación surge el amor divino y del amor divino surge la fuerza para equilibrar nuestras emociones. Sobre esto no añadiré nada más, basta afirmar que esa práctica de oración antigua se convierte hoy por hoy en una técnica antiestrés que concede equilibrio
al hombre y a la mujer contemporáneos, que equilibra sus zonas de miedo, de estrés y de depresión si la practicamos. Aún en la forma más simple que pudiéramos practicarlas, hermanos, seguramente se puede convertir para nosotros en una respuesta terapéutica a los males que aquejan a nuestro tiempo. La posibilidad de encontrar esos remansos de paz que necesitamos en nuestro estresado mundo lleno de actividades humanas. Pues ese es el escenario y voy a cerrar haciendo un resumen de lo que he podido decir hasta ahora, sobre todo para aquellos hermanos que se agregaron después a esta exposición, a esta conferencia en vivo. Sintetizando las ideas que dije desde el inicio hasta ahora, tenemos 4 afirmaciones fundamentales y con esto cerramos nuestra charla. Primero, el ser humano es un ser espiritual y por tanto no puede vivir sin espiritualidad. En un mundo competitivo, eficientista, globalizado, uno de los retos más evidentes que tenemos para el hombre y la mujer contemporáneos es cómo generar una vida auténticamente espiritual. En Obreros de Cristo lo intentamos. Bendito Dios. Segunda afirmación. La situación del mundo, lastimado por el miedo, genera el círculo vicioso del estrés, hermanos. Vean, ante estos tironeos de la vida se responde con ansiedad y con miedo. Y a mayor ansiedad y miedo, pues es mayor estrés. Y a mayor estrés, mayor desequilibrio emocional. Y a un mayor desequilibrio emocional, pues mayor predisposición a enfermarse con las funestas consecuencias de las que ya hablábamos. Entonces, el estrés es el culpable de muchas de nuestras enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, depresivas, etc. Necesitamos entonces romper ese círculo vicioso del estrés con el círculo virtuoso de la práctica contemplativa, orante y transformadora de la oración de Jesús que vamos a aprender en estas conferencias. Esa era la segunda afirmación. La tercera afirmación era en el sentido, hermanos, que esa oración que llamamos oración de quietud es en realidad, y guárdenselo en el corazón, es el antídoto al miedo. La oración de quietud, repito, es el antídoto al miedo. Hay que aprender a dar ese salto cualitativo de nuestra fe. Hay que aprender a confiar en Dios, a confiar también en nosotros mismos, porque Dios nos ha dado una fuerza, y a confiar también en los demás, a no ver moros con tranchete. Hay que aprender a equilibrar el todo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Cuarta afirmación. El buen ejemplo y la experiencia orante de muchos seres humanos de nuestro tiempo nos invita a vivir aquella experiencia de fe, de coraje, de firmeza y sobre todo de valentía, de cultivo de vida interior, que proporciona esa energía del vivir cotidiano que no nos permite tirar la toalla, que no nos permite arrinconarnos en nuestro cuarto con ansiedades y depresiones, para seguir comprometidos más bien con las causas de los débiles y los necesitados de nuestro tiempo. Que Dios bendiga abundantemente a todos aquellos hermanos que en los hospitales, en las clínicas, están atendiendo a tantos enfermos y que están prodigando en cuidados. Que Dios les preserve la vida y les dé la recompensa eterna. Y con esto, hermanos, termino mi conferencia. Abordaremos otros temas más para llegar a lo que llamaré taller de ezequiasmo, es decir, cómo vamos a tocar ya en serio la práctica ezequiasta, que es una oración mental que nos puede devolver el equilibrio emocional, como ya lo pudimos confirmar en esta conferencia. Bueno, hermanos, pues a todos les agradezco que me hayan visto en vivo. Ojalá que muchos más lo vayan a ver diferido. Lo voy a subir también a YouTube para quien nos guste seguir. Que Dios nuestro Señor les preserve en salud,
que los preserve del mal, del virus, y que Dios nuestro Señor nos siga manteniendo una fe viva, transformadora de nuestros momentos difíciles, de nuestros momentos complicados. Reciban la bendición del Señor todos los que estén escuchando este mensaje. El Señor esté con ustedes. Y los bendiga Dios misericordioso y bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches.